Hola a todos, nuevamente les doy la bienvenida a una de las clases de Leo Primero para los niños y niñas de segundo básico. Estas clases son las clases de lenguaje. En este video vamos a estar trabajando nuevamente en nuevas páginas de nuestro libro de texto, en este caso de las páginas 67, 68 y 69, del tomo número 4. Para eso, cada uno va a tener que tener su tomo número 4 para ir realizando las actividades. Si no lo tienen, pueden descargar estas páginas desde la plataforma aprendoenlinea.mineduc.cl. Antes de partir, vamos a recordar que en las clases anteriores estuvimos trabajando con un cuento tradicional de la India. Al ser un cuento tradicional de ese país, tenía animales o lugares que estaban presentes en dicho país. Hoy día vamos a tener un taller escritor donde cada uno va a poder hacer un cuento, pero va a ser un cuento relacionado a nuestro país. Es por eso que vamos a primero elegir animales de nuestro país. Siempre cuando hacemos talleres escritores, primero tenemos que hacer un proceso de planificación, es decir, de pensar, organizar y anotar las ideas que se nos ocurren para nuestro texto. Luego de que hayamos hecho esa planificación, podemos empezar a realizar un borrador del texto, que va a ser el segundo paso que hagamos. Entonces, como hoy día vamos a trabajar en un cuento sobre un animal chileno, lo primero que van a tener que hacer es que van a tener que elegir cuál es el personaje o cuáles son los personajes principales de sus cuentos. Como es el personaje principal, yo les recomiendo elegir uno o quizás dos, pero no más. Eso no quiere decir que en su cuento no puedan aparecer más animales, pero es el personaje o personajes principales, los que van a ser más importantes en la historia. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a elegir el cóndor y voy a elegir el puma. Voy a elegir el cóndor y voy a elegir el puma. Ustedes encierren los animales o el animal que para ustedes va a ser el principal. ¿En qué lugar se va a desarrollar la historia? En mi caso, se va a desarrollar en las montañas. Ustedes pueden elegir cualquier lugar que quieran utilizar en su historia. No tiene que ser el mismo. Recuerden que en estos videos, cuando son talleres escritores, yo les voy mostrando cómo cómo yo voy desarrollando mi texto, pero cada uno va a ser un texto diferente. Una vez que hayan decidido esos dos elementos de su cuento, que serían los personajes y sería el ambiente, vamos a pensar en lo siguiente. Todos los cuentos tienen un conflicto. Entonces, vamos a pensar, ¿cuál será el conflicto que va a haber en tu historia? Cada uno, según lo que se le ocurra, según los personajes que eligió y la historia que quiere desarrollar, va a pensar en el conflicto. ¿Cuál va a ser el problema de su historia? En mi caso, yo voy a escribir que el problema de mi historia es que el cóndor se va a quedar atrapado en un árbol. El cóndor se va a quedar atrapado en un árbol. Y el final de mi historia va a ser que el puma lo va a ayudar y el cóndor por eso no se lo va a comer. Entonces, yo en mi mente, con las ideas que ya pensé, había armado más o menos una historia. Me imaginé que iba a haber un cóndor que se iba a querer comer a un puma y que al intentarlo se iba a quedar atrapado en un árbol y el puma finalmente lo va a ayudar, lo va a rescatar y que en agradecimiento el cóndor no lo iba a atacar. Ahora entonces, cuando ustedes ya hayan pensado en su conflicto y en su final, van a poder pasar a la siguiente parte. Si todavía no han pensado en estos elementos, tómense el tiempo que necesiten porque es muy importante que lo decidan antes de empezar a escribir. Porque, ¿qué pasa? Si yo llego a mi borrador y empiezo a escribir sin tener claras mis ideas, probablemente me vaya a tomar mucho más tiempo o probablemente tenga que editar mucho más para llegar a mi versión final. Antes de escribir, vamos a revisar la pauta. Y en la pauta tenemos que asegurarnos al escribir el borrador de que el título se relacione con la historia, de usar mayúscula y punto,
de incorporar al menos una palabra del vocabulario que puede ser rondaba o espiaba, vamos a tener que asegurarnos que nuestra historia se entienda y finalmente vamos a tener que hacer un dibujo. Yo, que ya planifiqué los elementos de mi cuento, de mi historia, voy a comenzar. El título lo puedo escribir al principio o puedo escribirlo una vez que ya haya terminado mi historia. Ustedes decidan según lo que más les acomode. Voy a comenzar entonces y les quiero recordar que siempre al inicio del cuento debemos presentar los personajes y el lugar. Y yo ya dije que mis personajes eran el puma y el cóndor y que esto se iba a desarrollar en las montañas, en Chile. Entonces, voy a comenzar con un inicio breve de mi cuento de la siguiente manera. Había una vez en las montañas de Chile un cóndor muy hambriento, ya que se había acabado toda su comida. Al pie de las montañas vivía un puma y al cóndor se le ocurrió que podía atacarlo para comerlo. Ese fue el inicio de mi cuento. Ahora voy a pasar al desarrollo. El cóndor espió durante varios días al puma para saber cuándo era el mejor momento para atacarlo. Luego, cuando decidió ir tras el puma, el cóndor se quedó atrapado en un árbol, pidiendo a gritos que lo ayudaran. Ahora voy a pasar al final. El puma, al darse cuenta que el cóndor estaba atrapado, corrió a ayudarlo y lo rescató del árbol. El cóndor, muy agradecido, decidió que no atacaría al puma y que buscaría otra manera de encontrar alimento. De esa manera escribí mi cuento, considerando un inicio, un desarrollo y un final, incluyendo la palabra de vocabulario espiaba. Y ahora que ya lo escribí una vez, me voy a preocupar entonces primero de revisar que no se me haya olvidado ni una mayúscula y ni un punto. Cuando termine de escribir mi historia, voy a entonces escribir mi título. El título de mi cuento va a ser Un cóndor muy hambriento. Ese va a ser mi título. Luego de escribir mi historia y mi título, voy a pasar a dibujar la historia. Puede ser toda la historia o elegir el momento más importante y dibujarlo en este rectángulo. Y cuando ya hayan terminado todo, van a completar su tabla para revisar el texto. En mi caso, yo me puedo dar cuenta que mi título se relaciona con mi historia, sí. Usé mayúscula y punto al escribir las oraciones, también. Incorporé una palabra de vocabulario, también. ¿Mi historia se entiende? Sí. ¿Incorporé un dibujo? Sí. Si al usar la tabla se dieron cuenta que hay un elemento que les faltó, siempre pueden volver al texto a corregirlo y arreglarlo. Recuerden que la plantilla que usamos es un borrador y podemos editarlo y revisarlo todas las veces que queramos. Les doy las gracias nuevamente por esta clase y espero que puedan seguir mejorando de a poco su texto. Pidan la ayuda en la casa a alguien para que también lo puedan revisar juntos, léanlo juntos con alguien para que vean si esa persona se da cuenta quizás de algún error que pueden arreglar o corregir y así cada vez vamos a ir mejorando nuestra escritura de a poco, porque esto es un proceso. Espero que les haya quedado maravilloso sus textos y que lo puedan compartir una vez que esté listo con sus profesores y sus compañeros enviando quizás una foto o por correo. Que estén muy bien y los espero en la próxima.